Bien, muy buenas tardes a todos los que se van sumando. Buenas tardes, Stephanie, Carlos. ¿Quién más se está sumando? María también creo que se está sumando. Buenas tardes a todos los que se van sumando. Hoy arrancamos una nueva etapa. Y más allá de todo, les quiero confirmar una cosa. La clase de hoy va a ser relativamente corta porque tenemos que instalar un par de herramientas. Y yo, particularmente no sé si están viendo mi pantalla, teniendo unos problemas con unos módulos que tengo que instalar para poder dar la clase. Así que voy a tratar de ser lo más resumido posible con los temas que estamos viendo. No vamos a llegar a las 2 horas hoy, eso es lo que quiero confirmar. Por lo menos vamos a tratar de ver la introducción. Y ya si mañana vamos a retomar con normalidad toda la clase. Lo que falte de esto seguramente lo estaré subiendo, así que no se preocupen. Bien, antes de continuar todo esto, quería consultarles si tienen preguntas, tienen dudas sobre lo que estuvimos viendo, sobre HTML, sobre CSS, sobre JavaScript, sobre todo sobre JavaScript, porque vamos a necesitar estar afilados con JavaScript. Si estamos flojos con JavaScript no vamos a poder hacer nada, literalmente les digo. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en formular, en preguntar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. No entendí cómo el tema de funciones, cómo es el tema de variables, de arreglos y demás, ¿no? Tengan en cuenta eso, que es importante de que estén al día con todo lo que tiene que ver con JavaScript por sobre todas las cosas. Bien, ¿qué herramientas vamos a utilizar? En esta segunda parte del curso, esta segunda parte que arrancamos con todo lo que es backend, primeramente vamos a dar un cierre a englobar todo lo que vimos de lo que era CSS, HTML, JavaScript y toda esa historia. Lo vimos por separado cada parte, ¿no? Pero ahora, en esta segunda parte que arrancamos, que hace una introducción a todo lo que es el backend. Para que tengan una idea, el backend es todo lo que maneja toda la parte de base de datos, lo que maneja, ¿no es cierto?, las APIs, las conexiones, la persistencia de todo lo que trabaja el sistema que creamos, ¿no? Es decir, toda la información que creamos, nosotros cerrábamos el navegador y moría todo, ¿no? Es decir, todos esos cálculos que hacíamos nos servían mientras estaba prendido el navegador, pero cerramos y se moría todo. La idea es que justamente ahora tengamos una forma de tener una persistencia de esos datos, que se puedan guardar en algún lado, ¿no? Bien, ahí es donde entra todo el mundillo del backend. Es decir, intentamos de cierta manera de que esa información no se pierda, que se administre, se guarde, se pueda reutilizar, se pueda compartir y demás, ¿no? Ahí entra en juego el mundillo de las bases de datos, los sistemas o los gestores de base de datos. También entran en juego algunas interfaces que interconectan las bases de datos con las aplicaciones que trabajamos y toda esa historia, ¿no? Eso es lo que hace en sí referencia a todo lo que es el mundo del backend. Digamos, todo lo que trabaja por detrás en la trastienda de las aplicaciones que trabajamos. ¿Para qué? Para poder persistir, es decir, para poder conservar la información que trabajamos en los sistemas que fuimos creando. Bien, para empezar, vamos a introducirnos ya, por eso hablaba del tema de estar bien afilados con JavaScript. Hoy vamos a hacer un poco de mención y de ver qué herramientas vamos a necesitar para trabajar. Vamos a arrancar nuestra segunda parte del curso con React, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, reutilizar código de manera mucho más eficiente y así crear aplicaciones un poco más profesionales y más actuales al mercado, ¿no? Si bien vamos a hacer un repaso de algunas cosas de JavaScript, porque no podemos entrar al baile sin saber bailar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que vamos a aprovechar la clase de hoy para instalar todas las herramientas que son necesarias para trabajar primeramente con React, y más adelante vamos a ver con las otras cosas que nos hacen falta, ¿no? Herramientas que también nos van a hacer falta para la base de datos. Y
Luego de eso vamos a hacer unos breves ejercicios, breves repasos que tengan que ver con JavaScript, sobre todo, que es lo que más necesitamos afilar. Bien, bueno, vamos a comenzar un poquito con esto de React. ¿Qué es React? Voy a cerrar acá. ¿Qué es React? Voy a mostrarle la página. Un segundito. Aquí lo que está mostrando. Es una biblioteca. Más que biblioteca, sí, podríamos decir o también se conoce como librería, ¿no? Una traducción mala del inglés, porque library en inglés es biblioteca, no es librería. Librería es otra cosa. Entonces, ¿qué cosa es? Una biblioteca para interfaces, dice, ¿no es cierto? El eslogan dice de usuarios web y nativas. Cuando se refiere a usuarios web y nativas, se está refiriendo a que yo puedo crear programas que se pueden ver a través de un navegador, se pueden ver a través de una aplicación de celular, se pueden ver a través de, por ejemplo, de una interfaz interconectada de servicios, de servidores, etcétera, ¿no? Entonces, allí entra en juego todo lo que es React. React es una librería, una biblioteca donde tenemos programados ya preprogramados, ya están fabricados, ya viene de molde, ¿no? De su creación básica, ¿cierto? Pequeños scripts, pequeños programitas que permiten facilitarnos la vida a la hora de programar cosas más profesionales, sobre todo lo que es en el mundo de sistemas web, por ejemplo. Bien, React es una tecnología en base a estos scripts, ¿cierto? Una librería, una biblioteca creada por la gente de Facebook. Es creado por el equipo de Facebook. Hoy por hoy existen varias bibliotecas o librerías muy famosas en el mercado que hacen cosas similares como Vue, como lo hace, por ejemplo, Angular. Nosotros particularmente vamos a apuntar a React, que es el que más se utiliza en el mercado laboral hoy por hoy. Ustedes, si ya aprenden a trabajar con React, tranquilamente van a poder pasarse a otra tecnología como Vue o como Angular, porque es más o menos, salvando algunas diferencias, el sistema es similar a la hora de implementarse. Lo importante es que si ya sabemos trabajar con JavaScript, ya podemos vamos entender en sí algunos conceptos de React. Podríamos decir, hablando mal y pronto, para que entiendan ustedes, que React no es nada más ni nada menos que una serie de scripts o de programitas que nos van a permitir implementar código reutilizado JavaScript, como si fuera que es HTML, o como algunos tutoriales dicen por ahí, es una cruz entre HTML y JavaScript. Es decir, puedo crear, por ejemplo, una variable que como dato almacenado sea un código HTML y viceversa. Es decir, de eso habla un poco React. Es decir, es una biblioteca de código abierto, ¿no? Creado por Facebook, por el equipo de Facebook. Hoy en día se llama Facebook, creo que es Meta, creado por Meta, que me permite, ¿no es cierto?, hacer, ¿no es cierto?, reutilización de código de manera mucho más eficiente y profesional. Eso es lo que vamos a empezar a utilizar. Una vez que terminemos con React, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la base de datos, y en especial nosotros vamos a trabajar con un tipo de base de datos que se conoce como MongoDB, que son bases de datos que no son relacionales. Otro tipo de lenguajes de programación, por ejemplo Java, C Sharp, etcétera, etcétera, utilizan bases de datos un poco más conservadoras que hacen referencia a tablas, a motores de bases de datos relacionales, etcétera, ¿no? Utilizan lenguaje SQL y esa historia. El MongoDB tiene su propio lenguaje, bases no relacionales, funcionan de otra manera y son acorde a todo el mundillo de JavaScript también, porque utilizan como lenguaje básico JavaScript. Es decir, nunca vamos a salir del lenguaje en sí de JavaScript. Como ya lo habíamos visto para la creación de páginas web, para, ¿no es cierto?, el control en sí dinámico de una página web, lo vamos a ver a través de la gestión de esa información y a través de la
de la persistencia, así del guardado de esa información en las bases de datos. Es decir, nunca vamos a estar yendo de JavaScript totalmente. Lo vamos a estar complementando con otros lenguajes, como por ejemplo HTML, etcétera, pero no vamos a salir nunca de JavaScript. Esa es la idea con la cual se trabaja hoy profesionalmente, que es lo que se conoce como MERN, que es MongoDB, React, no me acuerdo la otra letra, pero bueno, en sí es una sigla que hace referencia a que trabajamos siempre con un círculo vicioso de JavaScript dando vuelta. Bueno, vamos a trabajar con React, porque esta era la presentación, lo que les quería mostrar. Que hacía React, justamente lo que hace React es me reutiliza código script para que yo con estos códigos pueda construir sistemas mucho más robustos reutilizando, ¿no es cierto?, estos scripts una y otra vez y modificando solamente las partes que me sean necesarias modificar. Bien, para trabajar con React vamos a necesitar antes que nada instalar en nuestro Visual Studio Code una serie de extensiones que nos van a facilitar la vida a la hora de la programación. Esas extensiones ya les voy a mostrar cuáles son. Y de paso les doy un tiempo para que ya las instalen. La primera es esta que está aquí, Simple React Snippet. Esta extensión, que la estoy mostrando acá, es la primera que van a necesitar tener instalada para que les sea fácil crear, ¿no es cierto?, los primeros códigos basados en React. Entonces, le doy un tiempito para que la vayan instalando y cuando la tengan lista instalado me dan el OK y les muestro la que sigue. Es relativamente chico, esta extensión tiene un par de megas. Una vez que la terminan de instalar me avisan y continuamos con la otra extensión que le va a hacer falta. ¿Listo? Bueno, una vez que tienen instalado la extensión del Simple React Snippet, vamos a la otra, que ya les busco acá porque es medio largo, no tiene un nombre en sí. Por aquí andaba. Es esta de aquí. Fíjense, se llama ES7 más React Redux React Native Snippet. Más complicado no podría ser el nombre. ES7 React Redux React Native Snippet. Esa es la otra extensión que tienen que instalar. La pueden escribir como ES7 y buscar justamente los otros nombres que tienen así para que les sea más fácil. Busquen, van a aparecer varias. Fíjense de que el creador sea este DSZ Natger. Esa es la extensión que tienen que instalar. Le doy también unos minutos, es relativamente chica. Cuando la termina me dan el OK y continuamos. ¿Lo pudieron instalar? Bien, gente. Esas son las herramientas en sí para escritura, para que nos sea más fácil escribir después el código y mucho más rápido, así como hacíamos con HTML o JavaScript, que escribíamos dos códigos, dos caracteres y ya teníamos todo el código armado, la estructura armada. Bueno, esto más o menos es para eso, para que también nos sea más fácil armar. Bien, tenemos entonces las extensiones instaladas y ahora sí vamos a tener que instalar el motor que genera, que trabaja con React propiamente dicho, que es Node.js, Node.js. Bien, ya vuelvo a mostrarle la página para poder, es el alma en sí con lo que vamos a trabajar. Sin eso no podemos hacer nada. Escribimos Node.js. JS, a ver, y le va a tirar la página oficial, que es esta. Node.js, Node.js o nodejs.org.org, ¿no es cierto? Y una vez que están allí, le va a aparecer esto. De aquí tienes que instalar la versión que aparece a su izquierda. Particularmente yo tengo Windows, yo tengo un Windows un poco más viejo, entonces tuve que instalar otra versión. Pero en el caso que tengan ustedes Windows 10, Windows 11 y demás, no van a tener ningún problema.
simplemente le dan clic acá a instalar recomendado para la mayoría, ¿cierto? Y le va a aparecer dónde quieren descargar el instalador, etcétera, ¿no? Entonces le doy unos minutitos para que lo descarguen y lo instalen. Lo que sí es importante que tengan en cuenta de que si tenían alguna versión anterior o demás de algún otro curso que hayan hecho, si tienen una versión anterior, desinstalen primero esa versión y luego instalen esta. Pero si no tienen instalado para nada, nunca instalaron Node.js, instalen esta versión, la última, y les va a funcionar sin ningún inconveniente. La instalación de este programa suele ser relativamente sencillo. Voy a mostrarles, yo no lo voy a instalar, pero lo voy a correr para mostrarles. Le va a salir el programa para ejecutar, lo ejecutan una vez que se termina de descargar y le va a salir el tutorial para poder ejecutar, ¿no? Le dan siguiente. Tiene las opciones de, en el caso mío, como yo ya lo tengo instalado, me sale esto de cambiar, reparar, remover, eliminar, etcétera, ¿no? Pero a ustedes simplemente le van a dar siguiente, 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 y automáticamente se va a instalar este programa, que es el que va a ser el alma en sí de todo lo que vamos a ir programando. Por ejemplo, en el caso mío me estaba dando el error en algunos módulos. Ahí le estoy dando reparar, a ver qué me tira. Pero en el caso de ustedes directamente le dan siguiente, como no tiene instalado el programa, no van a tener inconveniente. Bien, gente, ¿alguien lo pudo terminar de instalar al Node.js? ¿Listo? Bien. Bueno, tendría que salir. Vamos a ver cómo vemos si se instaló todo ok. Lo que podemos hacer para chequear que evidentemente si se instaló todo ok, si tienen abierto el Visual Studio Code, pueden ir a terminal y ponen nueva terminal. Si tienen abierto, sería nueva terminal, pero está mal traducido ahí. Si tienen abierto el Visual Studio Code, pueden ir a la terminal, abren la terminal y ponen Node. Le dan Enter y le tiene que aparecer la versión que tienen instalado de Node. En este caso particular, yo por ejemplo tengo instalado Node versión 13.14 y demás, bueno, por el tipo de Windows que yo tengo. Pero en el caso de ustedes le tendría que salir creo que 16 o 18, que son las últimas para Windows 10 o 11. Fíjense si les da así, me confirman por el chat si evidentemente sí le salió la versión. Otra forma de verificar que esto está funcionando todo ok, apretan Windows, la tecla de Windows, o sea, la de la ventanita, y R, y le dan a aceptar, y allí le va a aparecer la consola, donde también pueden escribir Node o Node, le dan Enter, y automáticamente también le va a aparecer la versión que tienen instalado de Node si se instaló correctamente. Si les dio todo ok, me confirman por el chat.
Ok, no, pero si te apareció en la consola y ya te salió la versión, quiere decir que está instalado, así que no hay problema. Lo importante es que te salga o en la consola o en la terminal del Visual Studio. Bien, el otro comando para saber si instaló correctamente es npm. Escriban npm menos b corta y fíjense que les sale. Le tendría que salir la versión de Node.js y también la del instalador de paquetes npm que vamos a utilizar también. Fíjense si les funciona. En el caso particular mío yo tengo un conflicto con otras cosas, pero a ustedes les tendría que salir automáticamente la versión del instalador de paquete npm. Les repito entonces, escriben npm espacio menos b corta y les tiene que tirar la versión. ¿Le sale la versión? Bueno, estamos contentos. No le tiene que salir todo esto que le sale acá porque a mí me sale porque tengo otra versión. Pero a usted le tendría que salir todo ok. Bien. Bueno, gente, de momento, estos son los programas básicos que vamos a necesitar tener instalado para trabajar con React. Hoy todavía no vamos a trabajar con React. Vamos a trabajar la próxima clase. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos todo listo para empezar a arrancar, vamos a ver por qué se trabaja con React. Hoy en esta parte que nos queda de la clase, vamos a hacer una pequeña aplicación en JavaScript. Esa aplicación de JavaScript después la vamos a llevar a React. La vamos a adaptar con React para que vea por qué es la historia de trabajar con React y no directamente escribiendo código todo desde cero como veníamos haciéndolo. Lo que hacíamos era un aprestamiento. Ahora directamente vamos a ver por qué trabajamos de esa manera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, para empezar a trabajar, vamos a hacer un pequeño programa en JavaScript que nos va a permitir, ¿no es cierto?, después migrar hacia React y ver la diferencia. Y una vez que migremos hacia React, van a entender justamente por qué es la funcionalidad de trabajar con este marco de trabajo, marco de código de JavaScript. Una cosa importante que tiene migrar hacia React directamente y no trabajar solamente con JavaScript pelado, es que, por ejemplo, React nos permite crear aplicaciones que después, con muy pocos cambios, se pueden llevar a aplicaciones móviles tranquilamente. Es decir, algo que hicimos inicialmente para que se vea solamente en la computadora, de una manera muy fácil la podemos migrar a una aplicación móvil para que la utilicemos, por ejemplo, en Android o en iOS, etcétera, ¿no? Esa es la idea, por ejemplo, de trabajar con React y no de trabajar solamente con JavaScript. Pero bueno, para arrancar lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con una pequeña aplicación en JavaScript que la vamos a migrar poco a poco después con React. Bien, creamos un nuevo archivo HTML. Este archivo lo voy a eliminar porque esto me está dando conflicto acá. Voy a cerrar esto. Tenemos un nuevo archivo HTML. Pueden llamarlo index, por ejemplo, o primer archivo, etcétera. Contador también, porque va a ser un contador. Ahora sí. La llamamos index por darle algún nombre, ¿no? Es un archivo de HTML. Y aquí vamos a trabajar con nuestro archivo de JavaScript básico. Es decir, armamos un esqueleto HTML simple.
y aquí en el título de la página le damos como título contador. Bien, dentro del body, ¿no es cierto? Vamos a escribir script. Y dentro de script vamos a hacer el script básico de nuestro JavaScript con el cual vamos a trabajar, que luego vamos a llevar o vamos a migrar hacia React. Bien, ¿en qué consiste este ejercicio? Es el primero que vamos a migrar, porque esto de React lo vamos a ir implementando paso a paso a través de la práctica directamente. Vamos a ver algunos conceptos teóricos, pero más que nada lo vamos a ir migrando de a una hacia la práctica, para que ya quede todo cerrado y no perdamos tiempo en muchas cosas mínimas. Bien, escribimos entonces el comentario de lo que sería este ejercicio, ¿no es cierto? Dice codificar en JavaScript un programa que permita contar los clics y resetear el contador. Bueno, ahí tengo, ¿no es cierto?, de cierta manera el enunciado. Es básico lo que tenemos que hacer. Tenemos que codificar en JavaScript, ¿no es cierto?, un programita que nos permita contabilizar los clics que le vamos dando a un botón, y también nos tiene que permitir el programita resetear ese contador, es decir, ponerlo nuevamente en cero. Esa es la idea de este programa básico de JavaScript. De momento lo hacemos en JavaScript y en la próxima clase, ya cuando implementemos React, lo vamos a codificar completamente en React, para que vean cómo se puede migrar, porque la idea es que sepamos migrar todo eso que ya trabajamos en JavaScript ya a React, para que nos permita hacer la reutilización de código. Digamos, trabajamos esto así, lo pasamos a React y ya ahí automáticamente ya nos queda preparado el programa, como si lo queremos migrar luego, por ejemplo, a una aplicación móvil de Android o de Apple, por ejemplo. Sin ningún problema lo podríamos hacer. Bien, entonces tenemos que codificar este ejemplo básico, ¿no es cierto? Es un contador de clics. Es decir, simplemente es un programita que le voy dando clic al botón y tiene que ir incrementando, ¿no es cierto?, por cada clic que le doy, el contador. También me tiene que permitir otro botón, por ejemplo, resetear, si es que yo quiero que eso vuelva a cero. Bien, ¿cómo haríamos esto? En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que si vamos a trabajar con botones, por ejemplo, vamos a tener que implementar algún tipo de formulario. Lo que hacemos ya desde el vamos es, damos un título y decimos contador de clics. Bien, esto nos quedaría, ¿no es cierto?, como título. Lo que voy a hacer es lo voy a poner aquí al costado para que se vaya viendo los cambios. Estamos trabajando. Ahí lo estoy corriendo con el Ulib. Bueno, ahí tenemos el contador de clic, el título, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, en un H2 podemos dar un número. N, que es el que se va incrementando, ¿no? Este contador de clic se va a ir incrementando N, y lo que podemos hacer es, una vez que está allí la variable N, que esto va a ir cambiando. Yo lo dejo como N, pero podrían ponerlo como 00, darle algún número, ¿no? Lo que haría falta después sería la botonera, que incrementaría, ¿cierto?, la cantidad de clic que uno va dando. Lo hacemos a través de un form. Borramos el action porque no trabajamos todavía con la base de datos. Así que simplemente
dentro del form vamos a implementar, ¿no es cierto?, algún que otro botoncito que va a permitir ir sumando, ¿no es cierto?, cada vez que dé clic. Ahí tenemos un input que nos va a permitir dar, ¿no es cierto?, los clics, contar, ¿no es cierto?, y podríamos dar con otro botoncito abajo, nos va a permitir, ¿no es cierto?, en este caso sería de tipo reset, no de button, sería reset, para que se borre. Bien, aunque tengo entendido que esto no va a ser conveniente que sea reset porque no vamos a trabajar con formulario, así que le dejamos nomás como botón. De momento le dejamos como botón, cualquier cosa después lo volvemos a poner en reset, pero de momento lo dejamos así. Entonces, la idea de nuestro ejercicio es este, que cuando demos clic en el botón contar, se vaya incrementando, ¿no es cierto?, este número que aparece aquí, que está en 0 de momento, ¿no? Y si apretamos borrar, este número vuelva a 0. Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto?, de nuestro contador de clic. Podríamos poner un subtítulo acá chiquito, un H3, por ejemplo, que diga, ¿no es cierto?, cantidad de clics dados. Y, ¿no es cierto?, allí tendríamos, ¿no es cierto?, como para que quede un poco más claro. Pero bueno, todo esto sería como decoración nada más, simplemente para ver cómo esto va a funcionar. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra pantalla, es decir, nuestra imagen del ejercicio que queremos crear en JavaScript, ¿no? Tenemos un HTML en donde se está mostrando una serie de títulos y dos botones que van a tener cierta funcionalidad. Bien, yo quiero que cada vez que yo haga clic aquí se vaya incrementando el número que estoy viendo aquí, ¿no es cierto?, en la cantidad de clics dados. ¿Cómo podría hacer eso? Eso allí tendría que recorrer, justamente tendría que ir sí o sí a trabajar con JavaScript. Entonces, vamos a la parte de JavaScript de nuestro programa y desde el vamos tenemos que crear una variable que va a ir llevando la cuenta de nuestra cantidad de clics. Entonces, esa variable vamos a llamarle, ¿no es cierto?, cuenta o n, si quieren darle un nombre, ¿no es cierto?, cantidad, para que quede un poco más explícito, pero le pueden dar un nombre que ustedes quieran o simplemente cant, ¿no es cierto?, y le damos 0 inicialmente. Esta variable va a tener la cantidad, va a acumular la cantidad de veces que le voy dando clic al botón contar. Bien, por un lado tengo la variable cant que va a ir llevando esa cuenta, ¿no? Va a estar en cantidad de vueltas. De vueltas o de, ¿no es cierto?, de clic que le fui dando. Bueno, ¿cómo voy a incrementar eso? Voy a tener que crear una función que justamente cada vez que se invoque esa función me vaya incrementando el valor de cant. Entonces, una vez que creé la variable cant, que es una variable contadora, creamos la función contar, que no va a hacer nada más ni nada menos esta función contar. La cuenta va a llevar que cada vez que haga clic en el botón contar, la variable cant se vaya incrementando en 1. Entonces, ¿qué es lo que hace la función contar? Directamente lo que dice es que la variable cant, que es de cantidad, se incrementa en 1. Punto y coma. Simplemente hace eso, ¿no? Incrementa en 1 la variable contar. También lo podríamos escribir esto, muchas veces dicen, no entiendo qué es lo que dice ahí. Entonces cant es igual a la variable cant, que anteriormente estaba, más 1. Son sinónimos. Yo lo puedo escribir de manera resumida como cant más, o escribir cant igual a cant más 1. Y con esto iría incrementando cada vez que yo llamo a la función contar el valor de la variable cant, que valía inicialmente 0. Si la invoco una vez, va a valer 2 y así sucesivamente, ¿no? Bien, ya tengo la función contar, que lo que hace es incrementa en 1, simplemente cada vez que la llamo a la función, incrementa en 1 la variable cant.
Bueno, por otro lado, lo que voy a necesitar es, ya que tengo otro botón que se llama borrar, es poner en cero la variable, ¿no es cierto?, Kant. Entonces vamos a escribir una nueva función reset o borrar. Vamos, ya que estamos en el baile, vamos a ponerle borrar. Lo que va a hacer esta función borrar, efectivamente, es ponerme en cero, ¿qué cosa? La variable contadora Kant. Entonces, allí lo que voy a decir es que Kant vale 0. Simplemente hace eso, la pone en 0 nuevamente. Bien, lo que voy a hacer ahora es, una vez que yo tengo ya creadas las dos funciones, puedo enlazar ambos botones que tengo aquí con cada una de las funciones determinadas. Buenas noches, Ariel. Bienvenido. Entonces, ya tengo las dos funciones. Fíjense que este programita es relativamente sencillo, ¿no? Pero después todo esto va a quedar mucho más fácil con React. Porque no es que React no va a programar por nosotros, no, o sea, no nos vamos a salvar. Incluso a lo mejor vamos a tener que meter un poco más de código en React. Pero lo bueno es que ese código después es completamente independiente y reutilizable para cualquier otro tipo de proyectos que necesitemos. Bien, entonces ya tenemos las dos funciones que necesitamos, una que es para contar y otra para resetear, para borrar, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer acto seguido es enlazar, ¿qué cosa? Estas dos funciones con los dos botones, porque así como están tan independientes y nunca se enteró una de la otra, existen esas funciones. Entonces, ¿cómo hacíamos para que queden enlazadas? Y bien, en el botón que es contar, que tiene por título, por etiqueta contar, le decimos que en un clic, ¿cierto? En on click, se active la función contar. Y el otro botón, hacemos lo mismo, que en un on click, se active la función borrar. Bien, entonces, ahora, en el fin último, cuando yo haga clic en contar, se tiene que activar esta función. Y cuando yo haga clic en borrar, se tiene que activar esta otra. Pero así como está, yo no estoy viendo ningún resultado de ninguna de las dos partes, ¿no? Es decir, yo así como está, reseteé la variable, la sumé, todo la incrementé en una, toda la historia, muy lindo. Pero, ¿cómo hago para que se vaya incrementando aquí este contador? Bueno, para eso, ¿no es cierto? Lo que tenía que hacer era que cuando yo llamo a la función contar, no solamente se incremente, sino que se muestre ese valor que se incrementó en este valor 00 que está aquí. Para eso voy a definir, entonces, tengo que darle que esta etiqueta que muestra el 00, que es el valor inicial, le vamos a dar un ID para que tenga referencia a JavaScript a dónde tiene que ir a meter la mano y modificar para que se vea algo. Entonces, allí podemos darle como identificador una etiqueta, por ejemplo, contador. Entonces, cuando yo doy clic en la función contar, no solamente se incrementa la variable Kant en 1, sino también voy a modificar lo que muestra el H2 este que está aquí. ¿Y cómo lo modifico? Invocando este ID que se llama contador. Y yo le podría dar otro nombre, sí. En el caso mío yo le elegí dar contador, pueden darle el nombre que ustedes quieran. Entonces digo aquí que con document.getElementById. ¿Y qué identificador tiene? Y bueno, contador. Que me modifique un elemento que tiene por identificador contador, ¿cierto? Punto inner HTML, que el valor interno de ese HTML valga ¿qué cosa? Lo que vale la variable Kant. Y allí de esta manera escribí un código que le estoy diciendo que me modifique lo que tiene la etiqueta H2 y me muestre el valor de la variable contadora Kant. Bueno, si probamos, esto tendría que empezar a funcionar, ¿no? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, creé la función contar que me incrementa la variable contadora Kant.
Luego, con un document get element by ID, estoy reescribiendo ese HTML que tiene por ID contador y muestra justamente, ¿no es cierto?, el valor de esa variable count que inicialmente vale 0. Hasta ahí todo bien. Gente, ¿van entendiendo hasta acá? Esto es relativamente sencillo, ¿no? Porque más o menos más de lo que venimos trabajando, ¿no? Hasta acá. Ok. Bueno, la idea es que, o sea, esto le vaya haciendo, le resulte familiar trabajar con todo esto, porque si no estamos en el horno. Bueno, hasta ahí todo bien. Puedo apretar contar y me va incrementando los clics que voy aplicando. Y fíjense, si aprieto borrar, no me funciona de momento. Bien. Le doy unos minutos para que conecten la función borrar ustedes con este botón borrar. ¿Cómo lo harían? Fíjense un detalle, yo aprieto borrar y ya está funcionando, nada más que no se ve el efecto, porque fíjense que si empiezo a contar nuevamente, empieza de 1 nuevamente. ¿Por qué? Porque la función borrar lo que está haciendo es convierte la variable can, la variable contadora, la vuelve a 0. Pero, ¿por qué si la vuelve a 0 yo no veo el resultado acá? Y obviamente, justamente porque pasa lo siguiente. Yo no le estoy indicando a JavaScript que le diga al HTML H2 que tiene por ID contador que ponga en 0. Simplemente borro internamente la memoria lo que tiene la variable contadora en memoria. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a copiar este código que ya lo utilizamos. Y el elemento H2 que tiene por ID contador lo vamos a poner como can. Y allí tendría que nuevamente resetearse eso que estamos viendo. Entonces allí contamos 1, 2, 3, 4 y si reseteo me tendría que poner en 0 nuevamente. Como ven, no solo ahora la variable can vale 0, sino también muestra, la función muestra lo que tiene internamente esa variable. Bien. Gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Le está funcionando? Sí, la variable count lo que hace es va sumando, va incrementando en 1. Cada vez que uno le da clic al botón contar, lo que hace es le va incrementando en 1 su valor. Inicialmente toma el valor 0 porque yo definí que valga 0, pero podría darle cualquier número, ¿no? La idea es justamente de que ver cómo funciona un botoncito a través de JavaScript, cómo puede ir incrementándole a través de la función contar su valor y cómo a través de la variable del botón, perdón, borrar, puedo resetear, o sea, poner nuevamente en 0 el valor de esa variable contadora. Podría resetearlo en cualquier valor, yo particularmente lo estoy ajustando en 0, pero no necesariamente tendría que ser 0, podría ser cualquier otro valor que a mí me sea necesario. Bien, gracias. Gente, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Bien, para terminar, hoy lo que vamos a hacer es, les voy a dar unos minutos para que lo puedan esto encasillar en un marco, es decir, cómo
¿Se entiende eso? Como que lo pongan en una tabla chiquita, cuadradita, ¿no es cierto? Centrado. A ver si lo pueden hacer ustedes eso para que les quede así como forma de ventanita. Fíjense si lo pueden hacer a través de CSS a eso. Y con eso hoy terminarían. Una idea sería, por ejemplo, trabajar con un framework. Si quieren trabajar con Bootstrap o Materialize, no habría problema. Pero la idea es esto encasillar dentro de un marco chiquito para que quede un poco más prolijo. A ver, les doy unos minutos para ver si lo pueden encasillar ustedes. Bueno, gente, ahí más o menos yo le di un poquito de estética a esto, ¿no? Le pueden trabajar un poquito más el CSS. Hoy ya no vamos a tener tiempo para eso. Pero para que quede bien enmarcado, lo que hice fue meterlo todo dentro de un renglón, de una tabla, y dentro de esa tabla, dentro de cada renglón, una de esas instrucciones HTML que estamos trabajando. Para que aparezca el borde de manera marcado, le pongo la instrucción border, pero también podríamos darle un cell padding de 10, por ejemplo. Esto es lo que hace, le da más espaciado para que no quede tan pegado, ¿no? Pero bueno, esa sería una forma de darle, ¿no es cierto?, un enmarcado a todo esto que estamos trabajando. Más adelante esto se trabaja, por supuesto, mucho mejor con CSS, pero así básicamente le estamos dando un poquito más de prolijidad a toda la información para que quede bien presentable. Bien, gente, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Se instaló todo bien lo que es todo el tema de Node.js y demás? No hacemos recreo hoy porque hoy no podemos continuar. Mañana vamos a continuar, si Dios quiere, mediante no, con todo lo nuevo. Y vamos a mejorar todo esto que está presente. ¿Dudas, consultas? Si no, manden mensajitos como siempre. Así que hoy no hacemos recreo, entonces era simplemente esto hoy. Arrancar con la presentación de esto nuevo, de las herramientas que vamos a necesitar y de esto que vamos a ir modificando a través del entre comillas, lenguaje nuevo que estamos por empezar a trabajar. Bien, así que si no tienen dudas ni ninguna consulta, nos vamos a estar encontrando nuevamente mañana. Ok, bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Buenas noches a todos.